Vamos a realizar una práctica que va a simular un automatismo con variador que nos va a controlar una cinta transportadora con dos velocidades. El funcionamiento será el siguiente. Cuando pulsemos el pulsador S1 va a arrancar la cinta con una rampa de aceleración de 1 segundo. Cuando la pieza que transporta la cinta toque el final de carrera S2, la cinta va a cambiar a una velocidad más lenta. Y cuando la pieza llegue a S3 se va a detener la cinta. Aquí tenemos el variador con las entradas y salidas de potencia y las entradas de control. Entonces configuramos el variador a dos hilos para tener las entradas L1 y L2 como señales de arranque del motor en un sentido o en otro. Aquí, como solo hay un sentido de giro, solo utilizamos la entrada L1. De esta forma, cuando esté activa la entrada L1, el motor va a girar a la velocidad determinada por el potenciómetro. Cuando se active la entrada L3, entonces el motor va a girar a una velocidad más lenta. Y cuando desactivemos L1 se va a parar el motor. Vamos a realizar el esquema del circuito con el KDSIMU. Aquí tenemos el variador con su parte de potencia y la parte de control. Es recomendable poner un contactor entre la protección y el variador. Este contactor lo activaremos mediante un pulsador de marcha y otro de paro en el circuito de mando. Vale, pues ahora vamos a realizar las conexiones en el circuito de mando, las conexiones de control del variador. Como lo que queremos es que cuando pulsemos S1, aquí tenemos S1, se active la cinta con la velocidad del potenciómetro, lo que vamos a hacer es, como el variador está a dos hilos, entonces las entradas de control se utilizan como interruptores, que en este caso van a ser contactos auxiliares de relés auxiliares. Entonces, cuando pulsamos S1, queremos que se active la entrada I1 para que arranque el motor a la primera velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer con un pulsador S1, vamos a hacer que se active un relé auxiliar KA1. Realizamos la conexión. Ponemos el contacto de realimentación de KA1. Vale, ahora queremos, una vez aquí, aquí ponemos el contacto abierto de KA1, que se activará cuando se active KA1. De este modo, cuando pulsemos S1, falta la alimentación, que ahora la pondremos. Cuando pulsemos S1 se activa KA1, se cierra el contacto que alimenta la entrada L1 y arranca el motor a la primera velocidad. Ahora queremos que cuando la pieza que lleva la cinta toque el final de carrera S2, el motor cambie a una velocidad más lenta. Eso consiste en activar la entrada I3. Al activar la entrada I3, el variador cambia a otra velocidad que hemos programado. Entonces vamos a poner aquí el KA2, que se va a activar con el final de carrera S2. Hacemos las conexiones. También le ponemos su realimentación. De KA2.
Terminamos la conexión. Y ponemos en la entrada L3, ponemos el contacto abierto de KA1, de KA2, perdón. KA2. De esta forma cuando se activa S2, el final de carrera S2 se activa KA2, se cierra el contacto y al estar alimentadas las entradas L1 y L3, el variador va a ir a la segunda velocidad. Cuando la pieza llegue al final de carrera S3 queremos que se pare. Habrá que desconectar tanto las entradas L1 como L3. Pues ponemos aquí en serie con todo el circuito el final de carrera cerrado S3, de forma que cuando se abra no desconecte KA1 KA2 y se dejen de alimentar las entradas L1 y L3. Vale, pues ya hemos terminado el esquema tanto de potencia como de mando de este automatismo. Vamos a simular el funcionamiento. Cerramos las dos protecciones de mando y de potencia. Alimentamos al variador. Se ha cerrado KM1 y ya está el variador alimentado. Ahora cuando pulsemos S1 se activa la entrada L1 y arrancaría el motor a la primera velocidad. Cuando la pieza toque el final de carrera S2, se activa también la entrada L3 y el variador cambia la velocidad del motor a la segunda velocidad más lenta. Y cuando la pieza llega al final de carrera S3, se desactivan KA1 y KA2, las entradas L1 y L3, y se para el motor.